Muy buenas tardes, queridos Radio Escucha de Radio Portales. Estamos en la edición de hoy jueves 12 de junio de Vamos Somos Chilenos. Reinaldo Reinique, quien les habla junto a Marisol Ortiz y Cristian Fuente, le dan la más cordial bienvenida a nuestros auditores en esta nuestra casa Radio Portales, la primera de Chile, que además está la semana pasada cumplió 65 años de vida en la radiodifusión en Chile. Así que felicitaciones a Radio Portales y a cada uno de quienes hacen posible todas estas transmisiones. Saludamos también a nuestros colaboradores, don Luis Salinas, don Gerardo Terán y a Marco Lebrán, que hacen posible la difusión de este programa. Hoy estamos con el destacado historiador y académico y también muy buen amigo de esta casa, el señor Fernando Wilson. Así que, Fernando, gusto de saludarte y bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación y a la disposición para lo que estime pertinente. Bueno, y también gusto ver y escuchar a Marisol y a Cristian, que están con bastante esfuerzo aquí, lograron llegar a tiempo al programa. Así que bienvenidos. Bueno, como siempre, algunos titulares que han llamado la atención en estos últimos días de la semana pasada y de esta. eh, los serios disturbios en Estados Unidos por las medidas de deportación de inmigrantes que ha propiciado el presidente Trump se han multiplicado y propagado ya en ciudades importantes de diversos estados en Estados Unidos. También llama la atención la condena dadivosa por lo demás a la expresidenta Cristina Fernández en Argentina, la cual va a estar imposibilitada de postular a cargos públicos. Son 6 años, ¿no es cierto?, de prisión domiciliaria. También llamó la atención el atentado al precandidato Miguel Uribe Turbay en Colombia por un joven menor de edad. Ujú. Otra de las cosas también que llamó la atención ha sido la elección de jueces en México, bueno, y los coletazos que han habido también, las réplicas de Rusia hacia Ucrania luego de haber sufrido el ataque con drones que destruyó buena parte de su flota aérea estratégica. Y en lo nacional, bueno, las licencias médicas siguen dando que hablar, ¿no es cierto? Esta vez ya con investigaciones al interior del Congreso, es posible que salgan algunos parlamentarios que se vean nombrados en esta investigación, también en el Poder Judicial. Eh, lo otro que llamó la atención fueron los graves reproches, ¿no es cierto?, que hizo el señor Landerreche a lo que está pasando en el oficialismo, ¿no es cierto? Es un tema de debate en la izquierda. Bueno, y La Roja, definitivamente fuera del Mundial, variados memes, y habrá que conformarse por tercera vez consecutiva, ¿no es cierto?, que Chile no logra ir a un Mundial. Y también, bueno, las últimas encuestas en Chile en el ámbito político, con alguna sorpresa, ya la candidata Jara para las primarias, ¿no es cierto?, estaría superando a la candidata Toá. Y por otra parte, también José Antonio Kast estaría superando a la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei. Y eso ha dado y ha removido un poquito el ambiente. Lo importante, creo yo, esta otra titular, que es la reforma al sistema político que el Senado la logró aprobar y que seguramente va a traer una discusión importante. Ahí es donde se habla, ¿no es cierto?, de que los partidos que no superen el umbral del 5% desaparecen salvo que tengan una cantidad de parlamentarios electos. Eh, y finalmente algo que vamos a conversar con nuestro invitado, el impacto de las decisiones del presidente Boric de retirar a los agregados militares que dañan nuestras relaciones con el Estado de Israel, que es uno de los principales, si no el principal proveedor de sistemas de armas, en particular para el ejército de Chile. Así que, bueno, con algo de eso partimos. ¿Mm? Ujú. Oye, Fernando, ¿qué te, ¿qué te parece esta situación? ¿En qué pie queda el ejército de Chile en particular, a pesar de que la Fuerza Aérea y la Armada también tiene equipamiento también de Israel, pero no en la medida que lo tiene el ejército? ¿Cómo nos podría afectar esto en nuestros sistemas de defensa? A ver, en términos prácticos, el ejército emplea una gama de equipos, desde material sensible, que no es del caso referir,
hasta sistemas mucho más prosaicos como su fusil de asalto estándar en proceso de adquisición, que es el Galil AC-22, prácticamente toda su artillería pesada remolcada, digamos los obuses Soltam M71, eh, la familia de misiles antitanque Spike, que en distintas versiones es el arma básica guiada antitanque, y podríamos seguir largamente con una docena de otras cosas, morteros pesados, los fusiles de la Brigada de Operaciones Especiales y un largo etcétera. Ahora, eh, todo ese tipo, todo ese material y los contratos de provisión, etcétera, claramente demuestran la falta de comprensión de parte del presidente de las implicancias que tiene cambiar proveedor de sistemas de alta complejidad con una velocidad y con, digamos, una decisión unilateral y directa. Y aquí es donde nosotros vemos que precisamente se da la contradicción de que el presidente alude múltiples veces a que la conducción de la política exterior debe ser de Estado, pero en este caso él está introduciendo un problema severo desde una perspectiva netamente personal, que podrá ser o no válida, ese no es el tema, sino que está causándole daño a Chile a través de esta decisión. Afortunadamente, en los últimos días, en un diario de circulación nacional, la ministra de Defensa comenzó a bajarle la temperatura a estos anuncios diciendo que el estudio encargado para diversificar proveedores es algo que no tiene plazo, funcionará a muy largo tiempo, y así, y así, y así. Y al final del día, como tantos otros anuncios, probablemente va a quedar en nada. Pero el mero hecho de estar jugando con este tipo de circunstancias se vuelve francamente inconveniente y poco práctico, sobre todo en la imagen internacional de Chile como cliente confiable y como socio confiable en el plano de la seguridad internacional y la defensa. Ya. Oye, probablemente Marisol tiene alguna consulta que Ujú, hacer. Y Marisol, adelante. Bueno, mira, Fernando, obviamente Ujú. que lo que ha hecho el presidente Boric sale de toda lógica desde el punto de vista diplomático, además. Ya, o sea, el hecho de llamar a los agregados militares y sacarlos de un país, aunque este esté en conflicto, responde más bien a, como tú has dicho, a intereses personales y creencias propias que a una política de Estado. Eh, Al respecto, ¿cómo ves tú lo que pueda pensar el resto, el mismo Israel? Porque a este gobierno le quedan, ¿qué? 6, 7 meses de gobierno, va a cambiar. ¿Tú crees que esto se lo tomarán realmente en serio? A ver, en términos prácticos, los israelíes, si es que hay algo que en lo que tienen experiencias en el manejo de una diplomacia particularmente compleja, tiendo a creer que tienen perfectamente claro que estas decisiones están directamente teñidas por el carácter evidentemente anti-israelí del presidente. Recordemos que él ya había protagonizado incidentes como la negativa a la recepción de las cartas credenciales del embajador Gilad Arcieli y, bueno, docenas de otras instancias. Se negó a participar en diversas ceremonias judías para el Hanukkah, en la moneda, etcétera. Tiendo a creer que ellos tienen perfectamente claro que una sociedad en defensa que ya tiene más de 50 años no se va a alterar por un presidente de coyuntura que además representa una anomalía dentro de lo que es la continuidad de nuestra política exterior. Tengo la esperanza de que esto no tenga mayores consecuencias, pero indudablemente el retiro de agregados, tanto el israelí que se volvió concurrente como el retiro unilateral completo de los chilenos, va a generar un problema severo en términos del manejo día a día, en términos de, relaciones directas entre las Fuerzas Armadas y mecanismos de orden práctico en este esquema. ¿Mm? Sí. Oye, no sé si Cristian, que estaba desde su vehículo Sí, transitando, eh, sí. oye, Ujú. ¿tienes alguna pregunta para el profesor Wilson, Cristian? Mira, bueno, primero que todo saludar a todas, Marisol, al profesor Wilson y a ti y a todos los radioescuchas que hoy día nos están acompañando día jueves por la tarde. Sí, efectivamente, me gustaría que Fernando quizás nos pudiese detallar un poco eh,
ya en el contexto del cual nos encontramos nosotros como país, con estas relaciones internacionales en general, no solamente con Israel, pero con principales potencias desgraciadamente quebrantadas y con muy mala estrategia, para los gobiernos que vienen, para el gobierno puntualmente que viene, que todo apunta que probablemente es un gobierno de tendencia de derecha. ¿Cuáles serían, a tu juicio, las principales estrategias que nosotros debiésemos tomar a nivel de Estado para poder restaurar todo lo que hoy día se ha perdido y que de alguna otra manera pone en tela de juicio también las relaciones internacionales en cuanto a económicas, por ejemplo, o de otro tipo, ya en relación hoy día a las políticas que están vigentes? A ver, lo que originalmente se pensó que era que habría habido o habría sido necesario publicar un libro blanco de la política exterior chilena después de este gobierno, sobre todo durante el particularmente desafortunado paso del señor Ahumada por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Hoy día, gracias a Dios, esto se ha ido moderando, salvo con el caso de Israel, donde los desaguisados que han sido conducidos por el Frente Amplio están de alguna manera comenzando a temperarse desde el mismo gobierno. En el caso específico de Israel, tiendo a pensar que la mejor medida sería la normalización y transmitir desde ya algunos mensajes que podrían hacer ambos candidatos de derecha primarios, ojalá los tres, en el sentido, por ejemplo, de la normalización de la participación israelí en la Feria FIDAE. Recordemos que la próxima sesión de FIDAE va a tener lugar pocas semanas después del juramento en de el la investidura. cargo y el acceso al cargo del próximo presidente. Por lo tanto, si la decisión se toma en ese momento, va a ser extraordinariamente difícil que una delegación de industria de defensa con material de alta complejidad pueda efectivamente venir. Pero si por el otro lado se le da garantías desde ya, pudiera ser o transmitir un mensaje que pudiera ser un poquitito más claro. Y a la vez no significa entrar en medidas de orden político formal, lo que sería una manifestación de lo que se conoce como soft power, que sería particularmente beneficiosa en términos de restaurar posición. Otra cosa que ha sido más sutil, pero que igualmente severa, es el tema de la relación con Estados Unidos, donde por causa de la amenaza de suspensión de relaciones de interrupción de relaciones con Israel, eh, no solamente se ha visto una profunda revisión y alteración de las aceptaciones de los documentos ESTA, conocidos como visa waiver, sino que también declaraciones explícitas de Estados Unidos en relación a sanciones de haber seguido ese camino. Quizás sería interesante comenzar a preparar y a modelar un patrón de relación que necesariamente durante los próximos 4 años va a tener que ser ad hoc con Estados Unidos, reconociendo las particularidades de la administración Trump y su, seamos sinceros, erraticidad e impredictibilidad. Sí. Eh, Gracias, Fernando. Oye, y respecto Ujú. ya que estamos hablando de Israel, ¿cómo visualizas este largo conflicto ya entre Israel y Hamas, apoyado, por cierto, por Irán? ¿Cómo ves cómo se está desarrollando? Hay una crisis humanitaria tremenda, hay muchas presiones internacionales, incluso desde Estados Unidos, así que ahí tú nos puedes orientar y nuestro radio escucha a entender mejor lo que pasa. A ver, es un tema gigantesco, pero me parece que el elemento central que está funcionando hoy día tiene que ver esencialmente con un proceso que está, a riesgo de majadería, 2 o 3 carpetas Windows por encima de la tragedia en Gaza, que tiene que ver con la relación entre Israel e Irán. Irán está a punto de convertirse en potencia nuclear. La Agencia Internacional de Energía Atómica plantea que ya tiene cerca de 300 kilos de uranio enriquecido, que estaría enriquecido a cerca del 80%, es decir, estaría a algunos meses de que esto se convierta en material utilizado, material fisible, utilizable para armas nucleares. Bueno, obviamente construir una bomba atómica, una bomba de fisión, por primitiva que ésta sea, no es una tarea fácil, pero todo indica que los iraníes han avanzado mucho en ese camino. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán no han avanzado bien. Israel ha sido explícito en su intención de no permitir que Irán se convierta en potencia nuclear, mientras al mismo tiempo Irán reacciona a través de su red local de alianzas, conocida como el Eje de la Resistencia, que es lo que está detrás del ataque del 7 de octubre, de la mano a Hamas,
Hezbollah en Líbano, el régimen Assad en Siria, los Houthi en Yemen y un largo etcétera. Estos grupos básicamente están operando en el sentido de que muchos estados árabes, particularmente las monarquías conservadoras del Golfo Pérsico, prefieren asociarse con Israel antes de que tener que depender de Irán, de un Irán nuclear impredecible y errático. Recordemos que Irán no es árabe, es persa, y al mismo tiempo, si bien es cierto, es musulmán, también es musulmán shia, no suní como la mayor parte de los estados árabes. Eso significa que en un escenario regional de alineamiento nuclear, los árabes prefieren irse con Israel antes que irse con Irán. Y para evitar eso es que el eje de la resistencia, liderado por Irán, desarrolla los ataques del 7 de octubre del 2023, bueno, y una sucesión de otras acciones y operaciones en este esquema. La tragedia de Gaza hay que colocarla en el proceso de negociaciones y de debate político. Hamas, más allá de los intentos de proyectar una imagen de poder durante el último cese al fuego que termina el 30 de marzo recién pasado y que contempló la entrega de una serie de rehenes, recordemos que Hamas montó una serie de espectáculos con pendones, gigantografías, etcétera, para tratar de proyectar la imagen de que estaba vivo y operativo. Israel hoy día no está dispuesto a que eso ocurra y de la misma forma tampoco está dispuesto a que Hamas pueda retener una posición de poder en Gaza después de un eventual acuerdo de paz. Por lo tanto, en este momento lo que estamos viendo es la destrucción final de la capacidad operativa de Hamas en la Franja de Gaza, su desarticulación y de la misma forma em, la apertura de un camino libre a un grupo árabe, probablemente dirigido por Egipto, Jordania y el Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico, para constituir una nueva autoridad local que luego devuelva el control de la Franja de Gaza a la autoridad palestina basada en la Mucata en Cisjordania, digamos. Ahora, eso no es muy halagüeño tampoco. Mahmoud Abbas, el líder de la autoridad palestina de 87 años, ha demostrado tener un nivel de corrupción extremo, pero ciertamente es mejor que permitir que Hamas continúe. eh, Recordemos que Hamas, después de haber sido electo el año 2005 como una autoridad legítima en Gaza, cuando pierde el año 2007 las elecciones parlamentarias locales, se niega a entregar el poder al Fatah. Por lo tanto, también se puede decir que Hamas no es la autoridad legítima en la franja. Ya. Ujú. Dime Oye, una cosa. Ah, sí, no, no, adelante Marisol. eh, mira, esto que tú me comentas, o sea, comentas acá en nuestro programa, me hace recordar de que en algún momento yo leí de que siempre Israel decía de que iba a acabar con Hamas. Esto ya hace más de como 15 años que está diciendo que debe acabar con Hamas. ¿Tú crees que esto, todo lo que tú nos estás contando, va en esa dirección, acabar con Hamas? ¿Lo A logrará? ver, acabar con Hamas en términos generales es prácticamente imposible, partiendo porque el núcleo principal, financiero y político, no está basado en Gaza, sino que estaba en Qatar. La Shura, el Consejo de Guardianes, estaba basado en Qatar y cuando Qatar los expulsa a principios de este año, se mueven a Túnez. Por lo tanto, va a continuar existiendo un núcleo, un grupo de poder que continúa administrando. Pero en la Franja de Gaza, sí es perfectamente posible desarticular su capacidad de control tanto sobre el aparato político de administración de la franja como de su capacidad militar. En este momento lo que están haciendo los israelíes es desarticular los últimos grupos de resistencia, particularmente en los núcleos urbanos, en la ciudad de Gaza, en Jan Yunis y en el Arish. Y de la misma manera producir digamos, facilitar que la población Gazatí pueda comenzar a actuar de manera autónoma contra el liderazgo de Hamas en la misma franja. Ya han habido protestas de gazatíes contra Hamas en la franja, lo que significa que hay posibilidades de generar a lo muy menos una oposición política eficiente que pueda enfrentarse a lo que ha sido prácticamente el único gobierno que la franja ha tenido desde que Israel le entregó el control en el año 2005. Ya.
Oye, bueno, mira, podríamos hacer otras preguntas, pero estamos llegando casi a la mitad de nuestro programa. Nosotros sabemos, Fernando, que normalmente tú delegas Sí, la yo elección tengo, de un tengo un intermedio. oído de tarro que no tengo la capacidad de elegir música bajo ningún punto de vista, así que por favor, se lo entrego a Marisol con el mayor de los agradecimientos. Me ponen aprieto este Fernando. A ver, bueno, ya que estamos con días lluviosos y todo, tal vez podríamos escuchar esa canción de Eurythmics que se llama Here Comes the Rain. Esa me Ya, gusta. perfecto, ya volvemos, no nos dejen. Estamos conversando con el profesor Fernando Wilson, materia internacional, conflictos, y bueno, ya volvemos para dejar una mirada de futuro optimista en este mundo que habitamos. No nos dejen, ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso aquí en nuestra conversación con el profesor Fernando Wilson, luego de haber escuchado una linda canción de Eurythmics, que la lluvia ha llegado de nuevo. La verdad que parece que así va a ser porque el fin de semana también, el día domingo, de nuevo hay anunciada lluvia y parece que junio va a ser un mes bien lluvioso. Fernando, pasando a otro continente, nos preocupa lo que está ocurriendo en Estados Unidos con las medidas eh, del presidente Trump de deportación. Y la verdad que Ujú. ha generado bastante impacto y los disturbios que se han generado, en particular en el estado de California, han sido bastante graves. Además, hay un rompimiento, el gobernador del estado de California es demócrata, esto se ha propagado por otros estados. Concurrió la Guardia Civil. Entiendo que en Estados Unidos el comandante de la Guardia Civil en cada estado es el gobernador del estado. Entonces, además, ahí Exacto, hay un revolute bien interesante y lo otro fue que mandó directamente Fuerzas Armadas para impedir estas protestas. ¿Cómo ves exacto. en qué puede terminar lo que está aconteciendo en Estados Unidos? A ver, lo que está causando, o más bien lo que está ocurriendo en California es particularmente el desarrollo de operaciones de la Agencia de Persecución de Migrantes Ilegales, el ICE, con un nivel de agresividad particularmente intenso. También se ha dado en Florida, pero en el caso de California esto choca porque es un estado predominantemente demócrata, con un gobernador que se perfila además como uno de los probables candidatos o precandidatos del Partido Demócrata para las próximas elecciones. En esa situación, siendo que el gobernador es el comandante local de la Guardia Nacional, que a su vez son soldados, o más bien ciudadanos del Estado, que prestan servicio a las Fuerzas Armadas regulares digamos, y que no son parte de las reservas de las Fuerzas Armadas, sino que son propiamente ciudadanos locales que tienen una tradición que se entronca en la independencia de Estados Unidos. Lo Ciudadano que en está armas. haciendo Trump, exactamente, de portar armas, la segunda enmienda norteamericana, son los sucesores de los antiguos Minutemen, es decir, los minuteros eran personas a las cuales las antiguas colonias antes de la independencia entregaban un motete, algo de pólvora, un capote, y que los tenían colgando en la percha de la entrada, y apenas tocara la campana de la iglesia del pueblo, se reunían en un minuto frente a la iglesia para defenderlo, ya sea del ataque de los indígenas, de los franceses en las guerras franco-indias, etc. Ahora, ¿cuál es el punto? Que el gobierno federal norteamericano tiene el derecho a federalizar la Guardia Nacional. La última vez que se hizo esto fue para la guerra de Vietnam. Eh, También se puede federalizar parcialmente algunas unidades específicas, pero cuando Trump federaliza la Guardia de California, que es una de las más grandes de Estados Unidos, tiene de hecho varias divisiones como fuerza operativa, más de 10 brigadas, lo que está haciendo es quitarle al gobernador el control sobre las fuerzas militares locales. Pero no contento con eso, aplica la Insurrection Act, que es de alguna manera la última, o sea, es la última ratio que el presidente norteamericano tiene, que le permite utilizar a unidades regulares de las Fuerzas Armadas norteamericanas y no escogió fuerzas, digamos, del ejército ni nada por el estilo, sino que fue directamente a buscar un batallón completo de la Infantería de Marina, de los Marines,
desde el campamento de 29 Palms si no me equivoco, del segundo batallón del séptimo de Marines de la primera división de Infantería Marina. Eso significa, ahora, un detalle, estas fuerzas no están participando directamente en la represión de los motines, sino que más que nada están haciendo lo que nosotros se supone vamos a poder hacer con la protección de infraestructura crítica. En ese sentido están protegiendo los edificios del gobierno federal en la ciudad de Los Ángeles para prevenir que los motines y los manifestantes puedan llegar. Ya han habido casos de saqueos en distintos centros comerciales. Veíamos imágenes que eran escalofriantes, nos traían recuerdos del 18 de octubre del 2019, migrantes, manifestantes picando las veredas, digamos, para lanzar piedras a los vehículos de la policía. Y esas cosas en Estados Unidos en general representan un nivel de agresión o desafío al Estado, ya sea al Estado local o al gobierno federal, que no es admisible. Y en esa situación generan una situación, un escenario en el cual muchos norteamericanos moderados comienzan a eh, masticando vidrio, digamos, pero aceptar el razonamiento de Trump. Por decirlo de alguna manera, el gobernador de California le está regalando a Trump un escenario que le permite tomar medidas extraordinarias manejando una situación que de otra forma habría sido altamente perjudicial para el gobierno central. Y bueno, Eh, perdón, perdón, por favor. te quería preguntar si estas medidas, porque se dice Ujú. que estas medidas han sido como las medidas desesperadas de Trump, producto de que él cuando iba a ser presidente, él prometió este tipo de deportaciones masivas que iba a hacer estas Ujú. redadas, no le había resultado mucho en el último tiempo. Entonces, hay algunas personas, algunos comentaristas que dicen de que estos son como medidas desesperadas de tener el ejército, de mandar los Marines, de tener la Guardia Civil, de Es hacerlo que, en California. ¿Lo ves así tú? claro, no, no tanto, porque en realidad son medidas de coyuntura. La verdad es que este segundo Trump está siendo muy distinto al primero. En términos estrictos, es un hombre que está reaccionando desde la coyuntura. Y Perfecto. en este caso, el gobernador de California le regaló el escenario para federalizar la Guardia Nacional cuando él se negó a convocar a la Guardia Nacional desde el estado de California. Entonces, lo que estamos viendo acá, Trump es un gran oportunista y está aprovechando que bastó que el gobernador dijera que no las iba a llamar para que él inmediatamente la llamara y no solamente eso, sino que subiera la apuesta poniendo una ficha más, convocando un batallón de Marines profesional y desplegándolo nuevamente, como digo, en la protección de los edificios federales en Los Ángeles. De alguna manera lo que estamos viendo acá es un esquema de lo tuyo y dos más. Básicamente chocando en una suerte de toma y daca. Ahora, lo que no estaba previsto y de lo cual a Trump ya le pasó en su primer gobierno, recordemos, en plena pandemia, cuando se produce la muerte de George Floyd en Minneapolis y bueno, toda la oleada de violencia racial. em, que esto pudiera contagiarse en otras ciudades, no solamente de la costa del Pacífico, sino que también de la costa del oeste, particularmente Nueva York, Filadelfia, Boston, que son ciudades que tradicionalmente también, bueno, el mismo Washington, D.C., que tienen una fuerte carga demócrata y que pudiera ser la excusa perfecta para nuevamente desarrollar motines en las calles. Es difícil de explicar esto si uno no plantea con anterioridad que el nivel de polarización en Estados Unidos es extremo. Y esto no es una polarización como en los países latinos, digamos, donde uno, en general, esto es algo que reserva más bien para discusiones de nivel formal. Pero allá hay casos de que basta con que una cajera en un supermercado vea que uno tiene un pin de un candidato o del otro, o de un tipo de liderazgo, de un partido político o del otro, para que la persona inmediatamente le tire las monedas del vuelto al piso o simplemente no le conteste o se niegue a aceptar el pago con tarjeta. Es Claro. decir, hay un nivel de polarización extremo que encuentra en este tipo de manifestaciones, por decirlo de alguna forma, una vía de escape. Ahora,
obviamente esto es jugar con fuego, digamos, y pudiera bien terminar en un proceso que el propio Trump, por más que convoque a fuerzas militares, simplemente no pueda controlar. Y Fernando, ter- Ujú, y aterrizando un poco al tema local, a la realidad de nuestro país, hablaste ujú. de polaridad en términos políticos. ¿Cuál es tu mirada frente a lo que está pasando hoy, por ejemplo, en las encuestas que están ya dando una antesala de lo que va a ocurrir con las elecciones presidenciales y parlamentarias de este año? Ujú. Específicamente, por ejemplo, la diferencia y el vuelco que hubo entre Toá y la candidata Jara, ¿ya? O lo Ujú. que está pasando propiamente tal con José Antonio Kast, con Evelyn Matei. ¿Cuál es tu análisis al respecto? A ver, discúlpeme que me dé la vuelta larga, pero es que es necesario. El primero de los elementos centrales es que en todas las encuestas, más allá de las posiciones relativas, tenemos con que hay un delta en el cual los distintos candidatos de derecha consiguen, en términos generales, del orden de 60 al 64% de la votación. Mientras que los candidatos del oficialismo, la coalición de izquierda, rondan del orden del 25 al 28. En este momento, la verdad es que el ejercicio de posicionamiento relativo de los candidatos es un poco fútil porque mientras no haya un ganador claro en la primaria de izquierda, es tremendamente difícil determinar el panorama operativo o el programa de poder básico que hay dentro de esos bloques. Si triunfara Carolina Toá, ya el gobernador Mondaca planteó que él no votaría por ella y buscaría convertirse en una alternativa para los viudos de izquierda dura. Mientras que por el contrario, si triunfara Janet Jara o Gonzalo Vinter, ya tenemos planteamientos explícitos, incluyendo el propio Oscar Landerreche, etcétera, que no estarían dispuestos a votar por él. Por lo tanto, tenemos un escenario muy complejo en el cual eh, antes que tengamos claridad de los tres principales nombres en la papeleta, es decir, Evelyn Matei, y José Antonio Kast y algún candidato de izquierda formal, no podemos sacar una correlación práctica porque tenemos candidatos en la izquierda que pueden alterar fuertemente la distribución de votos derivado precisamente del carácter testimonial. Tenemos al profesor Artés, tenemos a Marco Enríquez Ominami, está Parisi, que la verdad es que me cuesta calificarlo de derecha o izquierda, y finalmente tenemos también, bueno, al mismo Johannes Kaiser y a la candidata del Partido Social Cristiano. Por lo tanto, todos esos candidatos menores ganan o pierden relevancia en relación al candidato o candidata que sea elegida en la primaria de la izquierda. Recién a contar del 29 vamos a poder comenzar a ver, vamos a poder comenzar a jugar con nombres. Pero lo único que es claro a estas alturas del partido es que hay un delta de 60-64 versus 28-32 y que se ha mantenido extremadamente sólido. Varían las distribuciones dentro de los distintos bloques, pero y esa distribución es la que vamos a poder comenzar a ver que se perfila ya de manera definitiva a contar del próximo 29 con la primaria izquierda. Pero antes que eso, ir más allá de un 60-30 me parece que es un poquitito imprudente. Y ahí hay otra cosa, y aquí reconozco hidalgamente que me sale el cientista político. Eh, la encuesta semanal es tremendamente complicada y confusa. Es una adicción que se ha desarrollado en Chile, pero encuestas telefónicas con cerca de 700 llamados, de los que contestan 250, la verdad es que tiene una fragilidad metodológica importante y si bien es cierto, se ha podido confirmar que proveen bien tendencias de largo plazo, es decir, cuando uno hace el fotograma largo, prolongado al año, la verdad es que su valor predictivo tomado sobre la base de semanas es tremendamente complejo. Ahora, Fernando, Fernando, perdón, sí, solo redondear. sí. Claramente, Evelyn Matei ha tenido semanas complicadas. José Antonio Castro, en una administración particularmente inteligente de los silencios y particularmente de sus anuncios, no enganchando en las campañas políticas del gobierno, etcétera, ha demostrado una habilidad táctica que objetivamente es superior. Pero no quisiera sacar conclusiones estratégicas de esto antes que la izquierda tenga una candidatura clara y podamos ver correlaciones definidas sobre la base de esa situación. ¿Mm? Perfecto. Ahora, Fernando, para ser sincero,
Nunca antes la derecha estaba en una posición tan buena como la que está ahora. Eso es otro elemento paralelo, digamos. Así Fernando, es. lo que leo, perdón, lo que leo también es que podría replicarse una votación similar a la del rechazo. Las encuestas anteriormente al momento del plebiscito que ganó el rechazo por un 62% también Ujú. eran bastante erráticas. Ahora, lo que sí yo creo que va a tener importancia es cuánta gente logra movilizar el oficialismo para participar en primarias. Porque si son menos de 2 Eh, millones, yo creo que ahí estarían muy A ver, preocupados, sí, independiente que gane. exacto, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero eso es un factor que es totalmente impredecible, porque el escenario político y la temperatura, la energía de esta primaria es completamente distinta a la anterior. Recordemos que la primaria anterior tuvo no solamente la participación de Daniel Jadwe, que las 2 últimas semanas antes de la primaria dio una serie de entrevistas y declaraciones particularmente incendiarias, digamos, que tuvieron impacto y le dieron una energía a esa primaria que fue gigantesca. Hoy día tenemos 4 candidatos, ninguno de los cuales está especialmente bien posicionado en términos de que su posicionamiento general en las encuestas, reconociendo la dificultad de poder predecir candidatos de primaria, sobre todo con la baja voluntad o sea, la baja convocatoria de participación que tienen las primarias en términos generales, hace que efectivamente esa sea la enorme pregunta. Y luego tenemos también factores de azar. Por ejemplo, si llueve ese día, si pasa cualquier evento inesperado que pueda tener un impacto tanto positivo como negativo en términos de participación. Ahora, no podemos sacar una extrapolación matemática directa del 1.600.000 que participaron en la primaria Boric Jadwe, tampoco de los 2 millones que participaron en la primaria Bachelet versus el resto de la concertación o la nueva mayoría. Porque, vuelvo a insistir, las energías, el tema de los votos, etcétera. Y recordemos que la votación de primaria sigue siendo voluntaria, por lo tanto, los que van a votar son esencialmente los militantes más duros, más convencidos. Eso lleva al gran punto y que, bueno, la misma Carolina Toá ha sido explícita en mencionarlo. Si va mucha gente, Toa tiene la pole position. Si va poca gente, comienza a ganar tracción Jara Winter. o Winter, porque efectivamente cuentan con la disciplina de sus propios cuadros, más el PC que el Frente Amplio, que ha sufrido varios impactos en el último tiempo, pero que nuevamente tiene una posición y es un escenario en el cual puede actuar y puede funcionar. Pero no hay ninguna herramienta predictiva e incluso, fíjense que los números que se le da a los distintos candidatos a la primaria están prácticamente en el margen de error. Es decir, en varias de las encuestas aparece tanto Jara como Winter con 5 y Toa con 8. Y el margen de error de una encuesta semanal de las características que les mencionaba es de 3,5. Por lo tanto, digamos, en más de la mitad de la intención de voto está en el margen de error. Por lo tanto, la verdad es que es tremendamente confuso y tremendamente etéreo. Ahora, yo sería un poco más prudente con el tema de esperar una votación del 62% por el factor de distracción, particularmente la presencia de Parisi, y esperar a ver si Johannes Kaiser, por más que dice que lo va a hacer, finalmente termina presentándose y si la candidata del Partido Social Cristiano también se presenta finalmente. Esos son factores que van a ser bastante importantes en respecto a lo que va a ser la distribución de la votación de derecha en esta elección. De la misma forma, si es que el profesor Artés y Marco Enríquez Ominami consiguen eh, inscribir sus candidaturas, juntan las 35.000 firmas. Particularmente Marco Enríquez probablemente va a morder un volumen de votación importante del oficialismo. Algunos estaban especulando casi en 22%. Eso es una exageración, pero en torno al 8 o 10 bien pudiera estar y eso puede ser demoledor para las candidaturas de izquierda, sobre todo para pasar a segunda vuelta. Marisol, Una cosa, Fernando, mira, estaba viendo también que dentro de la encuesta hay unas preguntas que son, por ejemplo,
y qué tipo de, ¿cómo se llama?, de estilo le gustaría que fuese el próximo gobierno. Y la gran mayoría, por lo menos de esta encuesta, alude al estilo de Bukele, como primera opción. Entonces, yo de Ujú. repente pregunto también que a lo mejor en el caso de José Antonio Cast, que es una persona, un político que se asemeja un poco más a ese tipo digamos, de pensamiento, como mucho más Ujú. claro, qué sé yo, ¿podrá ser eso digamos, una característica que lo sube en las encuestas? A ver, hay que tener mucho cuidado con Bukele, porque Bukele es una cosa y la imagen que se ha construido en Chile de él es otra totalmente diferente. Bukele a estas alturas ya tiene a dos prominentes opositores encarcelados sin cargos. Es decir, está haciendo una transición a un gobierno autoritario ya explícita. Eh, y además, recordemos que su reelección violó la Constitución y eso es un hecho indesmentible, un factum. Pero lo que la población chilena está buscando es un concepto que en ciencia política está perfectamente definido como orden y progreso, que de hecho es el lema de la bandera del Brasil. Es decir, lo que se quiere es básicamente una estructura de una figura de autoridad creíble y eficiente combinada con una capacidad de creación de riqueza y una reactivación de la economía. En ese sentido, puede ser extraordinariamente eficiente crear, digamos, la imagen que proyecta Bukele en el sentido de las racias, de las maras, el secot, etcétera. Pero eso es venganza, eso es vender el alma, por decirlo de alguna manera. ¿M? El viejo dicho de Nietzsche, que cuando uno mira demasiado al abismo, el abismo nos mira de vuelta, se está aplicando en el caso de Bukele de manera dramática. Podemos terminar vendiendo elementos que después son imposibles de recuperar. Me parece fundamental que el próximo gobierno opere estrictamente dentro del marco de las instituciones para precisamente marcar la diferencia con lo que ha sido el progresivo proceso de alejamiento de las instituciones de aplicación de la ley que hemos vivido en los últimos 15 años y aproximadamente. De alguna manera me parece mucho más potente lo que hoy día un alumno me decía de manera muy divertida, digamos, el síndrome de Dorothy, digamos, o Super Dorothy. ¿M? En el sentido de la imagen que está adoptando la Contralora, que muestra que Chile en este minuto no necesita legislación. Lo que necesita es voluntad y valor cívico de parte de sus autoridades de ejercer de aplicar la ley. Entonces, en esa situación, encuentro mucho más poderoso un presidente que ofrezca desde las instituciones, desde el Estado, aplicar la ley y ofrecer certeza. Si al final del día lo que la sociedad chilena exige hoy día son seguridades, creer que lo que le están diciendo hoy día se va a cumplir mañana. Tan simplemente como, tan simple y tan difícil, por favor, como eso. Bueno, rescatar el sentido de autoridad en la familia, en los colegios, Fundamental. en las instituciones, en todas partes. Desafortunadamente, querido Radio Escucha, estamos llegando al final. Siempre es muy entretenido hablar con el profesor Wilson porque nos ilustra de lo humano, lo divino, de lo que acontece en otros continentes, en otros hemisferios. Así que muchas gracias, Fernando. Por favor, Prontamente seguramente vas a estar de vuelta aquí si tienes tiempo y la disposición. Y por me favor. aprovecho de despedir y junto con agradecer y también contarle a los radioescuchas que voy a tomar 30 días de alejamiento, así que Marisol y Cristian se quedarán aquí de panelistas estables en estas próximas 4 semanas. Así que les dejo el micrófono para que también puedan despedir al profesor Wilson. Marisol. Como siempre, Fernando, un gusto, un placer escucharte. Eres muy ilustrativo y como muy buen profesor, eres muy didáctico. Así que yo creo que ha sido una cosa muy interesante para nuestros radioescuchas hoy jueves, que no sé si andan ahí en auto o estarán escuchando en la casa o nos verán en algún minuto en YouTube o por ahí. Pero ha sido muy agradable escucharte y muy, muy Por favor. instructivo además. Muchas gracias por estar acá. Y sí, pues, estaremos con Cristiana acá a cargo del boliche. Así que ahí nos tendrán que escuchar en las próximas 4 semanas, los 4 jueves próximos. Cristian. ¿Sí?
Fernando, bien cortito porque nos quedan muy pocos minutos. Agradecer tu participación, Ujú. como siempre, tu voluntad en contestar todos e ilustrarnos e enseñarnos de claramente la contingencia internacional y nacional. Un caluroso saludo también a Reinaldo, que tenga un excelente descanso también este mes que se toma en familia, y a Marisol con todo el power para que tengamos programas muy entretenidos como este el próximo mes que se avecina. Así que un abrazo a todos y que tengan muy buen regreso a sus casas. Por Bien, favor, lo mismo a ustedes, muchas gracias por la invitación. Cuando se pueda, a la disposición de ustedes, así que, por favor, que bien, les vaya muy bien y solo envidiar las vacaciones, digamos. Sobre todo ahora que estamos empezando el final de semestre, digamos, y la cosa está bastante intensa en este momento. bien, pues. Muchas gracias, Fernando, y hasta pronto.